Bueno, comenzamos un nuevo video de programación en Java. Y bueno, hoy estamos probando una improvisación. En realidad, es una improvisación. Es la webcam, que no es webcam. En realidad es un truquito que tengo aquí. Es un truquito que tengo, que es para utilizar por medio de la consola. Estamos usando un comando que se llama screen copy y screen copy en rotation 1. Y esto lo que hace básicamente es que se conecta a mi dispositivo y me deja ver su pantalla como si fuera una webcam. Y bueno, no sé, es la única manera que se me ocurrió de tener un poquito una webcam. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pues hemos estado haciendo algunos ajustes, hicimos algunos videos, el último video fue el del compiler. Y ahora toca explicar el tema de las variables y hacer un par de ejercicios, ¿no? Que bien no vendría. Bueno, variables y operadores. Pero empezamos diciendo que es una variable y cómo, y por qué y para qué sirve, ¿no? En este capítulo vamos a escribir variables en Java y vamos a explicar primero qué es una variable. En términos simples, una variable es un espacio de memoria donde tú puedes almacenar valores, ¿no? Es como, por ejemplo, yo te viera esto, y aquí yo puedo guardar cosas, ¿no? Claro. El tema es que Java nos pide que el contenedor que contiene la data o el dato que vamos a guardar sea del mismo tipo, ¿no? Y esto tiene sentido. Es como, por ejemplo, este vaso fuese para esta taza, que es de cristal, fuera para café solamente, y tuviese otra taza diferente, la cual fuera, supongamos, no imaginemos que tenemos otra, esta fuera para té. Entonces, cuando yo quiero guardar café donde va el té, Java nos dice, no, espera, ese dato es incompatible. Ese líquido que quieres poner es incompatible, no puedes hacerlo. Entonces, para evitar ese problema, lo que tenemos que hacer es aprender que existen diferentes tipos de datos. Básicamente los datos que podemos tener son los datos esenciales. Vamos a dividirlos en dos: los números y el texto. Dentro de los números tenemos los decimales. Ejemplo, 2.5, 3.1416. ¿Les suena? Es el pi, claro. Entonces, teniendo datos decimales con decimales, que son los números después del punto, si queremos tener más precisión, es necesario utilizar un tipo de dato diferente que se llama el double o el float. El float ocupa menos espacio, el double ocupa más. Bien, lo mismo sucede con los caracteres y para el texto. El texto en esencia son caracteres. Y vamos a verlo. Por definición, un string es un arreglo de caracteres. Y esto hay que memorizarlo porque va a ser muy importante, va a ser lo que vamos a usar día a día. Estoy buscando una imagen. Ya la tengo. Por ejemplo, esta que tenemos acá. Tenemos esta, ¿no? ¿Dónde está? Tenemos esta imagen donde tenemos la palabra geeks.
que significa del inglés, que significa griego. Entonces en Geeks tenemos que este string o este texto, como sería para nosotros un texto, curiosamente termina con un símbolo especial que es un diagonal cero. ¿Qué es un diagonal cero? El diagonal cero es una representación de un espacio o salto de línea, fin de la cadena. Entonces, en esencia, los strings son arreglos de caracteres. Y dijimos que tenemos otro dato que es el dato texto. Es decir, que si quisiéramos tener solamente una palabra, no necesitaríamos utilizar un recipiente tan grande. Podríamos hacer uno más pequeño para guardar un carácter, pero aún así necesitaríamos el carácter especial al final. Bien, vamos a hablar un poquito más acerca de los strings. Esta página está muy buena. Bien, empezamos diciendo, ¿qué tal si usamos el sintetizador? Pero voy a configurarlo Strings porque... in Java. In Gracias. Java, a string is an object that Muy bien. Pero lo voy a cambiar al inglés represents a sequence of characters. porque no sabe leer, no sabe pronunciar bien. Se tarda un poquito. Strings in Java. In Java, a string is an object that represents a sequence of characters. Java provides a robust and flexible API for handling strings, allowing for various operations such as concatenation, comparison, and manipulation. In this article, we will go through the Java string concept in detail. What are strings in Java? Strings are the type of objects that can store the character of values, and in Java, every character is stored in 16 bits using UTF-16 bit encoding. A string acts the same as an array of characters in Java. Example, string name equal a Geeks, string example in Java. Below is an example of a string in Java, Java. Ese es un código. / Java program to demonstrate. / string. Bueno, suficiente el sintetizador. En Java un string es un objeto, es una representación de una secuencia de caracteres. Y Java proporciona una API robusta para el manejo de los strings que nos permite hacer diferentes operaciones que son la concatenación, que es juntar un string, un texto que ya tengo con otro texto, la comparación, ver si este texto es igual que este otro texto, y la manipulación, que quiere decir pues actuar con eliminar posiciones, etcétera, reemplazar cosas. Entonces en Java, ¿qué son los strings? Pues los strings son un tipo de dato, un tipo de objeto. No es un tipo de dato como sí, sino es como un metatipo de dato o algo así. Y bueno, cada carácter se guarda en una representación de 16 bytes, usando el UTF-16 byte encoding. Entonces teníamos este ejemplo, ¿no? Que era la palabra geeks. Esta palabra, cada una de las letritas, pues ocupa una posición en el arreglo de los caracteres. Y este es un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo para ilustrar cómo podríamos hacer un simple programita que imprima nuestro nombre, ¿no? Pero acá me falta algo. Vamos a ver por qué rayos no puedo. Acá está. Muy bien. New file. Pero no sé por qué. Bueno, voy a crear un proyecto nuevo. Okay. Está un poco extraño este. Samplers con IntelliJ, Built-in System. This new window.
Y voy a cerrar la window anterior. Y cerramos todo. Bien. Creo que era Geek, algo así. Aquí está. Ese estaba muy bueno. Ok, entonces en este programa, este es un primer programita. Entonces vamos a repasar algunas cosas, ¿no? Primero que nada, quiero quitar la basura. Bueno, esta sería la forma más básica de la clase, ¿no? Tenemos la clase main, public class main, empieza con las braces, no me acuerdo cómo se llama en español. Vamos a aumentar el tamaño de la letra porque me parece que no ven nada. A ver, creo que ahí está un poco mejor, un poco más decente. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Primera regla. La clase se llama igual que el archivo. Main.java, clase main. Perfecto. Ahora, necesitamos una función main, el cuerpo de la clase, una función principal que es la que va a ejecutar primero al iniciar el programa, ¿no? Entonces vamos a crearla de la siguiente manera: public static void main. Sí, no importa que se llame igual. String args. Me cambió el teclado. Ahí está, string args. Después vamos a explicar qué significa eso. Y ahora vamos a crear un contenedor, ¿no? Para poder depositar nuestro texto. Bueno, esto es un cargador, pero para guardar nuestro texto en una variable, en la variable nombre, decimos string str igual a new string Pepito. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos creando un objeto que se llama str del tipo string y lo estamos inicializando con un valor que es Pepito, ¿ok? Entonces ya hicimos ese paso de guardarlo en un recipiente y ahora vamos a imprimirlo. System.out.println. Tu nombre es, y vamos a usar la concatenación, el poderoso concatenación Pepito. Y ahora vamos a correrlo. F5, F6, F8, F9, F10, no me acuerdo cuál de todas las Fs. Mayús F10. Ok, aquí está, tu nombre es Pepito. Perfecto. Entonces, básicamente así es como podríamos hacer un ejemplo de cómo manejar textos a nivel básico, ¿no? Bien, entonces básicamente así funciona una variable. El primer paso es que hay que crear un espacio en la memoria de la variable que queremos. En este caso los strings son objetos. Y pues simplemente pasárselo al comando
a la función, al objeto print que imprime. El cómo imprime no nos importa, simplemente nos importa que imprima. Ok, entonces aquí te dice en esta página, te dice algunas formas de crear un string. Una de las dos maneras de crear es primero con un string literal o usando la palabra new keyword. Esta es la inicialización que utilizamos, string, tipo del string, el nombre y la secuencia de caracteres, ¿no? En este caso string, demo string, x for geeks. Muy bien. Entonces, in such a case, JVM will create a new string object in normal, non-pool, heap memory and the literal welcome will be placed in the string constant pool. The variable s will refer to the object in the heap, non-pool. ok, aquí nos dice que si decidimos crearlo de esta forma, la JVM va a crear un nuevo string objeto en modo normal, no en el pool, el heap de la memoria, y con la literal welcome. Eso será puesto una constante en el pool del string pool. La variable s se refiere al objeto en el heap non-pool. Por ejemplo, un objeto va a ser creado. Primero la JVM no va a encontrar ningún objeto con el valor de welcome. Se va al string constant pool y entonces crea el objeto. Después de encontrar el string con el nuevo valor en el pool, no va a crear el nuevo objeto, pero va a regresar la referencia. Ok, esto básicamente lo que nos dice es que hay un string pool. Y hay que ver qué es el string pool. Es un tema un poquito avanzado, pero bueno, vamos a tocarlo, ¿no? As the name suggests, string pool in Java is a pool of strings stored in Java heap memory. We know that string is a special class in Java and we can create string objects using a new operator as well as providing values in double quotes. String pool in Java. Here is a diagram that clearly explains how string pool is maintained in Java heap space and what happens when we use different ways to create strings. Básicamente nos dice que Java tiene algo que se llama el heap, la Java heap. El heap es un espacio de memoria que reserva la Java Virtual Machine porque dijimos que teníamos una máquina virtual, ¿no? Entonces, en esa máquina virtual tenemos un pool que es como una torre de espacios de memoria donde vamos a ir guardando nuestros textos, nuestros strings. Entonces, cada vez que creamos un objeto, los strings son guardados en el string pool. Es un pool o es una banca donde están todos los strings. Y bueno, ¿para qué sirve todo esto, no? Pues es que aquí hay una explicación muy breve de esto. String pool helps in saving a lot of space for Java runtime although it takes more time to create the string. When we use double quotes to create a string, it first looks for a string with the same value in the string pool. If found it returns the reference, else it creates a new string in the pool and then returns the reference. However, using new operator, we force a string class to create a new string object in heap space. We can use intern method to put it into the pool or refer to another string object from the string pool having the same value. Here is the Java program for the string pool image. Sí, básicamente lo que hace el string pool es una característica para reutilizar la memoria. Es decir, o sea, si yo tengo un texto que es gato y yo tengo un string, un objeto S1 que es igual a gato y el 2 es igual a gato, pues ¿para qué lo creo dos veces en la memoria interna de Java, ¿no? De la máquina virtual?
mejor apunto hacia gato, ¿no? Por el contrario, si yo hago un new string cat, lo que hago es que creo un objeto, una referencia nueva, ¿no? Eso es básicamente lo que nos dice. Ok, esto es muy interesante. Y es pregunta de entrevista. How many strings are getting created in the string pool? Sometimes in Java interview, you will be asked a question around the string pool. For example, how many strings are getting created in the below statement? Ok, string en español, string cat. Ok. In the above statement, either one or those strings will be created. If there is already a string literal cat in the pool, then only one string str will be created in the pool. If there is no string literal cat in the pool, then it will be first created in the pool and then in the heap space, so a total of those string objects will be created. Ok. Read Java string interview questions. Esto es muy interesante. Vamos a guardarlo. Después lo estructuro bien. Ok. Bueno, básicamente lo que hemos visto es que si ya tenemos, ya tenemos este texto, no es necesario crearlo. Pueden apuntar el mismo espacio de memoria. Java va por el texto que le hemos pedido y ya está. Así ahorramos memoria. Pero por el contrario, si utilizamos new, lo forzamos a crear un nuevo objeto. Entonces, tomando eso, aquí estamos creando Pepito. Aquí estamos creando Pepito, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, no hacemos esto, ¿no? Ok, aquí no tengo nada, pero acá le voy a poner un valor, ¿no? En la línea 4. Bien, aquí básicamente lo que haríamos es lo que dice la explicación. Estoy reservando el espacio de memoria que se llama str, ¿no? Donde voy a guardar Pepito. Si Pepito ya existe en la memoria, yo voy y lo traigo y lo reutilizo. Es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, de tal manera que yo podría tener Pepito en otra parte del código y no ocupar doble espacio. Pero si por el contrario yo le doy new string y inicializo como Pepito, estaríamos usando dos Pepitos, ¿no? Uno para cada cosa. Esto es muy importante porque así nos permitiría ser más óptimos en memoria. Después lo veremos más adelante, ¿no? Pero bueno, básicamente el cómo definir una variable en Java es simplemente poniendo el tipo de la variable, el tipo, y después el nombre. Type name. Sería la sintaxis básica. Y podemos tener muchos tipos de variables, incluso algunas pueden contener números, textos, imágenes, sonidos y otros tipos de datos. A esto le conocemos como declaración o declaration, porque se utiliza para declarar mensajes, ¿no? Como por ejemplo string. Pero también podemos tener declarations de integers, de enteros, decimales, flotantes, etc. Y por convención tenemos que hacerlo en lowercase. O sea, es decir, tenemos que poner las variables en minúsculas, ya que los nombres que empiezan con una mayúscula se parecen un poco a las clases. Entonces, por convención, existe una cosa que se llama la convención, que es una serie de reglas o es un acuerdo más o menos para que todo el código sea estándar. Entonces, se supone que deberíamos escribir las clases con mayúsculas y las variables con minúsculas. Sin embargo, también podríamos escribir una variable como esta. Por ejemplo, first name, con la F minúscula y la N mayúscula. También hay algunas palabras reservadas que son propias del lenguaje. Y que
y por consiguiente no es adecuado utilizar, que son las siguientes: abstract, assert. Todos estos son elementos del lenguaje. Entonces tú no puedes utilizar no puedes tener una variable que se llame continuo, una variable que se llame for, una variable que se llama new, una variable llamada package, etc. Y para todo eso hay una lista de palabras reservadas, ¿no? Que la podemos visitar aquí en thingjava.org keywords, en caso de que no quieras memorizarla, ¿no? Y por otro lado, en contraste de las variables, tenemos las constantes. Las constantes son cosas que no varían, son constantes. Entonces las constantes son un tipo de variable que su valor no cambia durante la ejecución. Por ejemplo, ¿qué no podría variar? Pues el valor de, por ejemplo, de las pulgadas a centímetros, ¿no? Siempre van a ser 254. O la gravedad, 9.8. O el pi, 3.1416. Entonces, estas constantes nos sirven para utilizar valores constantes, que no van a cambiar durante ejecución. Declarar las variables como final significa que no podrán ser reasignadas una vez que han sido inicializadas. Sí, o sea, una vez que las has creado no las puedes cambiar. Y si tú lo intentas, el compilador te va a dar un error. Por convención, los nombres de constantes son todos uppercases, o sea, son mayúsculas y con... O sea, es decir, mayúscula, guión bajo, mayúscula, guión bajo. Y bueno, hasta aquí llegamos en este video corto de cómo crear variables y las variables y la explicación. Y espero que este video sea de utilidad. Si te gusta este video, por favor dale me gusta, suscríbete para que tengamos más videos así, para que haga más videos, para que valga la pena hacer esto. También coméntame si te pareció bien la explicación, si lo entendiste. Próximamente lo que es el libro de Obsidian que estoy creando aquí estará disponible en algún momento para que lo puedas descargar desde GitHub totalmente gratis, con sus PDFs, con sus explicaciones. Estas tal vez las voy a pasar al español, no lo sé todavía, pero bueno, sigue pendiente para poder recibir más actualizaciones. Y sin más por el momento, aquí ya hemos llegado.